Aquella noche. Todo se transformó de maneras que jamás habría previsto. Todo se inició con una modesta solicitud de parte de mi madrastra. Clara. La persona que me solicitó permanecer en casa mientras mi padre partía en su tradicional excursión de pesca parecía algo común en ese instante, ya que, en su mayoría, los fines de semana solo estábamos él y yo. Sin embargo, desconocía que esa noche se convertiría en algo extraordinario, desafiando los límites de nuestra conexión y dejando una huella imborrable en mi memoria. El hogar se encontraba en un silencio poco común. Esa mañana, noté la ausencia habitual de mi papá y el silencio me resultó inusual. Había completado mis deberes y estaba preparado para descansar cuando fui requerido por Clara en la sala. ¿Podrías brindarme tu asistencia en este asunto? La voz que tenía era suave. Casi demasiado informal, se notaba su nerviosismo. Aunque no podía entender la razón exacta. Por un instante, tuve mis reservas. Por supuesto que sentí la necesidad de hacerle una pregunta a Clara mientras me acercaba a su asiento. Su actitud solía ser tranquila. Pero en esta ocasión percibí un cambio en el ambiente. Aunque aún no lograba discernir de qué se trataba. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Sin embargo, percibí algo en su mirada que provocó que mi corazón latiera más rápido. Tomó asiento y le indicó con gestos amables que se sentara en el cojín junto a él. Realicé la solicitud con dudas sobre lo que sucedería a continuación. Sin embargo, Clara no podía evitar sentir cómo la curiosidad comenzaba a consumirla. Se tumbó, entrecruzando las piernas y me observó con una mirada tan penetrante que no había percibido con anterioridad. «Te has desarrollado mucho. ¿Te habías dado cuenta?», expresó. La atmósfera era relajada. Sin embargo, las palabras circulaban entre nosotros con un significado implícito. «Ya no eres el chico que solía reconocer», mi corazón se aceleró. No era característico de ella, nuestra relación solía ser amistosa y poco formal. Pero hoy percibí algo inquietante, me parece que las cosas han cambiado. Y ambos somos conscientes de ello. La manera en que lo expresó me provocó un escalofrío, una extraña tensión se estaba formando en la habitación y no sabía cómo disiparla. ¿Cuál es el mensaje que intentas comunicar? Clara. Finalmente. Me decidí a formular la pregunta. Quería comprender la situación que se desarrollaba en este lugar. El motivo por el cual el ambiente parecía estar impregnado de una tensión no expresada. Hubo un instante de silencio en el que no dijo nada. Solo me observó fijamente. Sus ojos intentando conectar con los míos como si estuviera buscando la manera correcta de expresarse. Después exhaló profundamente y se puso de pie, dirigiéndose hacia la ventana. «El padre se ha marchado por el fin de semana», murmuró mientras observaba el jardín. «Aquí solo estamos nosotros dos». Acepté sin tener certeza sobre la dirección que tomaba la conversación. Aunque percibía como la tensión en mi estómago aumentaba. Volteó hacia mí con una mirada impenetrable. Empezó a hablar con determinación. Pero con tono suave, «Últimamente he estado reflexionando. Existen asuntos sobre los cuales he deseado conversar contigo. Temas que nunca me he atrevido a mencionar hasta este momento». Hice descender la saliva por mi garganta. Con determinación. Avanzó hacia mí con la mirada fija en la mía. Pronunciando una sola palabra que parecía flotar en el aire. Lo que hizo que mi corazón latiera más rápido. ¿Cuál era el mensaje implícito? No tenía lógica. Traté de sonreír. Pero mi risa salió con un ligero temblor en la voz. ¿Cuál es tu intención al referirte a nosotros? Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Clara. Una expresión enigmática que me provocó mariposas en el estómago. ¿Has percibido lo mismo? ¿Cierto? Su voz, apenas susurrante, cuestionó cómo han evolucionado nuestras circunstancias. Hemos dejado de ser únicamente la madrastra. Mi cabeza daba vueltas intentando captar sus palabras, esforzándome por comprender la situación. Sin embargo, en lo más íntimo de mi ser, existía un conocimiento preciso sobre el tema del que estaba hablando. También percibí esa transformación en los últimos meses. Los gestos apenas perceptibles. Los contactos que se prolongaban, sin embargo. Siempre había rechazado esas emociones.
persuadiéndome de su falta de veracidad. No tengo idea de lo que estás mencionando. Dije una mentira en voz baja. Se aproximó más. Su presencia imponente llenó la habitación de repente, haciéndola parecer mucho más reducida. Si tienes conocimiento de ello, mencionó con delicadeza. Al sentir el roce suave de sus dedos en mi brazo, me incorporé rápidamente, distanciándome de ella, intentando despejar mis pensamientos. Clara, esto es una locura. Murmuré con voz insegura, tú eres la esposa de mi padre. Es imposible para nosotros. Es imperativo que no lo hagamos. Sin embargo, ella no dio marcha atrás, continuó avanzando hacia mí, reduciendo la separación que nos separaba. ¿Cuál es la razón de negarse una vez más? Con un murmullo apenas audible. Vi cómo sus ojos brillaban con tal fuerza que mi pulso se aceleró todavía más. Los dos somos personas adultas y no estamos obligados a cumplir con las normas. Sacudí la cabeza con determinación para contener la lágrima que amenazaba con escaparse. Rechacé la situación. A pesar de que al expresarlo notaba como mi convicción se desvanecía. Si es así, contestó, con su mano tocando mi mejilla. Sentí un estremecimiento que me dejó momentáneamente inmóvil, atrapado en el momento, en la telaraña que se formaba a mi alrededor. Deseaba escapar sin mirar atrás, huir de la habitación y borrar de mi mente lo ocurrido. Pero me resultaba imposible, algo me mantenía inmóvil. En ese sitio, me sentía detestado. Incapaz de deshacerme de la impresión de que todo estaba descontrolado, la atmósfera en el hogar se había vuelto insoportable. Cada vez que me encontraba con Clara, experimentaba la carga de lo no expresado pesando sobre mí, empujándonos a ambos hacia un destino incierto. Los días se difuminaban. Cada vez que nos relacionábamos, la atmósfera era tensa, como si estuviéramos en una situación delicada. Traté de mantenerme alejado, evitando quedarme a solas con ella en la medida de lo posible. Aunque resultaba complicado, siempre lograba acercarse a mí de alguna manera, destacando su presencia con gestos sutiles como un roce en el brazo o con su mirada fija desde lejos, esa tensión persistente que no se desvanecía. Y así llegó la noche que transformó cada cosa. El padre se encontraba laborando hasta altas horas de la noche. Trataba de aislarme en mi cuarto con la ilusión de que, al evitarla el tiempo necesario, todo regresaría a la rutina habitual. Aunque en el fondo era consciente de que eso era improbable. Mientras estaba allí, podía percibir sus movimientos y el murmullo tenue de la televisión de fondo. El reloj resonaba con intensidad. Cada segundo parecía extenderse, volviendo más complicado evadir la cruda realidad del momento. Consideré contactar a un amigo para idear una excusa que me permitiera salir de casa. Sin embargo, algo me impidió coger el teléfono. En su lugar, me hallé de pie en el umbral de mi habitación, captando el silencio que reinaba en el hogar. Esa calma era abrumadora, inmovilizante. Y en ese momento opté por dar un paso que transformaría por completo la situación. Descendí por las escaleras, notando cómo cada escalón se volvía más difícil de superar que el anterior. Mientras Clara descansaba en el sofá con una copa de vino en la mano. Su atención estaba fija en la televisión. Parecía ajena a mi presencia al principio. O quizás simplemente decidió ignorarme. Al llegar al final de las escaleras, vacilé y no supe qué decir. Ni siquiera estaba seguro de mi propósito en ese momento. Sin embargo, al alzar la mirada, sus ojos se cruzaron con los míos. Y en ese instante comprendí que ya no había marcha atrás. Le preguntó con su voz suave, de manera casi demasiado informal, que no podía conciliar el sueño. La manera en que lo expresó provocó que mi corazón latiera más rápido. Tal como sucedió en nuestra primera vez. Al susurrar para comunicar algo adicional. Me dirigí al sofá y tomé asiento dejando la mayor separación entre nosotros. A pesar de la distancia, percibía la densa y no expresada tensión entre nosotros. Permanecimos en silencio durante un rato. Solo se escuchaba el leve murmullo del televisor. Su mirada se posaba en mis ojos, deteniéndose en mí de tal forma que provocaba un estremecimiento en mi piel.
Me encontraba indeciso sobre cuál camino tomar. No tenía conocimiento. Cómo interrumpir el silencio sin empeorar la situación. Pero antes de que pudiera expresarse, ella retomó la palabra. Su voz, apenas audible, expresó: he reflexionado sobre nosotros. Lo que provocó un sobresalto en mi corazón. Antes de que pudiera concluir, interrumpió mi intento de decir: Clara, no es posible. ¿Por qué no se dio la vuelta y me miró directamente al hacer la pregunta? ¿Cuál es la razón? Ambos ignoramos lo que existe entre nosotros, a pesar de ser conscientes de su presencia. Las palabras que me dijo me impactaron de lleno. En mi interior anhelaba debatir, expresarle su error, que no era viable seguir esa ruta, aunque en realidad ya no poseía la energía para oponer resistencia. También experimenté esa atracción inusual entre nosotros, la cual se había fortalecido con el paso del tiempo y había tratado de no prestarle atención. Había llegado a la conclusión de que no era cierto. Sin embargo, en ese momento, junto a ella, me resultaba imposible rechazarlo. Expresé que no era posible llevar a cabo esa acción. A pesar de que al pronunciar esas palabras, mi tono no reflejaba total convencimiento. Era consciente de que era una falsedad. Estaba engañando. Engañándome a mí mismo. Ella se acercó más. Su mano reposando en el cojín que nos separaba. No estamos cometiendo ninguna maldad. En un tono suave y profundo, murmuró: no le estamos haciendo daño a nadie. Intenté aclarar mis pensamientos, empañados por la niebla. Pero no es correcto, repliqué, con poca fuerza. Extendió su mano y la posó sobre la mía. Su contacto enviando una corriente eléctrica a través de todo mi ser. ¿Quién determina lo correcto y lo incorrecto? La voz interrogó. Mantén tu mirada firme en la mía. Sin apartarla en ningún momento, siente la aceleración de mi corazón mientras lo haces con determinación. Anhelaba alejarme y pedirte que te detuvieras. Más me era imposible, me encontraba inmóvil. Cautivado por la fuerza del instante. Por las emociones que había intentado reprimir por tanto tiempo. No es necesario obedecer las normas de los demás, murmuró mientras sus dedos dibujaban suaves diseños en la parte posterior de mi mano. Tenemos la capacidad de determinar por nuestra cuenta lo que es apropiado. Intenté en vano evitar escuchar su voz y sentir su contacto cerrando mis ojos. Pero mis defensas se desmoronaban sin que supiera cómo detenerlo. Antes de que lograra articular palabra. Antes de que pudiera reunir la determinación para alejarme. Se acercó aún más. Sus labios rozando mi oreja. Murmuraba que no te encuentras tan bien. Las palabras que pronunció me estremecieron. Detesté la intensa reacción de mi cuerpo hacia ella. Anhelando rendirme. Al intentar expresar mi desacuerdo. Traté de hablar para señalar la situación inapropiada. Pero me quedé en silencio, en su lugar. Volví la cabeza para observarla. Sintiendo cómo se me cortaba la respiración al cruzar nuestras miradas. La situación se alargó, incrementando la tensión entre nosotros a medida que el tiempo transcurría. Así que, sin meditarlo ni preverlo, me incliné hacia ella y la besé, al principio de manera delicada y titubeante. Como si los dos estuviéramos explorando la situación con cautela, sin estar seguros de lo que vendría a continuación. Sin embargo, el beso pronto se volvió más intenso. La pasión entre nosotros se intensificaba a medida que nos entregábamos a lo que había estado creciendo entre nosotros durante tanto tiempo. Mis manos se posaron en su cintura, atrayéndola hacia mí mientras sus dedos se enlazaban en mi pelo. El entorno se esfumó, dejando únicamente a los dos inmersos en la fuerza del instante. Era consciente de que lo que hacíamos no estaba bien. De que nos adentrábamos en un territorio del que no podríamos volver atrás. Sin embargo, me resultaba imposible parar. No tenía intención de hacerlo. Al separarnos al fin, los dos teníamos dificultad para respirar. Estábamos con los rostros muy cerca uno del otro. Los ojos tenían una sombra profunda, rebosantes de una emoción indescriptible. Su aliento tibio rozaba mi piel cuando confesó: he anhelado esto durante tanto tiempo. A lo que respondí en silencio, incapaz de negarlo.
La abrumadora verdad resultaba difícil de afrontar en su lugar. Solo confirmé con la cabeza, sintiendo las pulsaciones en mi pecho y la carga de nuestras acciones recientes sobre mí. En ese momento, comprendí que el beso no había concluido, sino que era el inicio de algo más. Algo que perduraría. Nuestra relación dio un giro inesperado después de esa noche. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, experimentaba una sensación de calor que me recordaba lo que habíamos compartido y la posibilidad latente de que se repitiera. Me resultaba difícil sostener la mirada de Clara sin que mi percepción de ella cambiara. En la casa se percibía una atmósfera pesada, con algo amenazante que los dos comprendíamos, aunque ninguno se animaba a admitir abiertamente. Transcurrieron los días en un incómodo y pesado silencio. Alejarme era la mejor decisión que podía tomar. Sin embargo, resultaba imposible eludirla por completo, cada contacto de su mano. Cada mirada rápida parecía ser como una chispa a punto de avivar la tensión que se agitaba justo debajo de la superficie. Era consciente de que la situación no era correcta. Sin embargo, existía una conexión entre nosotros que resultaba imposible de obviar a pesar de mis esfuerzos. En una tarde, cuando mi padre no estaba en casa nuevamente, el silencio en la casa se hizo insoportable. Paseaba de un lado a otro en la habitación, tratando de entretenerme con la televisión. Pero mi mente no dejaba de regresar a ese momento. La memoria de ese beso. La manera en que sus labios se habían fundido con los míos. Y cómo mi corazón había latido con fuerza. Era excesivo, me detestaba por darle vueltas en la cabeza. Sin embargo, no pude parar en ese preciso momento en el que creí que iba a enloquecer. Y percibí el sonido de sus pasos. Al voltear, pude observar a Clara parada en la entrada detrás de mí, con una mirada imposible de interpretar. Hubo un instante de silencio en el que ninguno de los dos pronunció palabra alguna. La atmósfera entre nosotros estaba cargada, opresiva, con todo lo que quedaba por expresar. Expresó la necesidad de entablar una conversación. Al final, con un tono de voz bajo y algo titubeante, asentí, consciente de que este diálogo era inevitable. A pesar de no sentirme preparado para ello. Asentí con la garganta seca. Es imprescindible que lo llevemos a cabo. Dirigió sus pasos hacia el sofá y se dejó caer en él con un suspiro. La seguí y me senté frente a ella. Asegurándome de mantener una distancia adecuada, mi corazón latía con intensidad en mi pecho. Y me resultaba imposible sostener su mirada. Los ojos se encontraban en una encrucijada. Sin saber por dónde empezar ni qué palabras utilizar para que la situación mejorara, es evidente que las circunstancias han cambiado. Empezó con las manos entrelazadas en su regazo. Y no deseo que te sientas incómodo, es lo último que deseo. Hice un esfuerzo por tragar la saliva acumulada en mi boca. Me resulta confuso identificar mis emociones en este momento. Reconocí mi voz. Apenas un murmullo. Necesito expresar que esta situación no es habitual. Es cierto que no deberíamos experimentar estas emociones. Clara dirigió su mirada hacia sus manos, mostrando una expresión de inquietud. Con tono calmado, expresó su conocimiento de la situación, destacando la importancia de no pasar por alto dicho asunto. Claro, no cuenta con una solución para ese problema. Realmente no era así. Era consciente de que debíamos cumplir con todas las tareas, aunque se sentía incómodo. Existía en mí una parte que no deseaba que se interrumpiera. Era imposible encontrar las palabras para describirlo. Era incapaz de encontrar una explicación lógica. Sin embargo, los sentimientos permanecían presentes. Innegables y auténticos. Entre nosotros se produjo un extenso momento de silencio cargado con todo lo que no expresábamos. Percibía cómo la tensión resurgía. Aquella atracción riesgosa que nos había guiado por este sendero desde el principio. Así que, sin poder contenerme, expresé, estoy de acuerdo. Las palabras también lo pienso. Las palabras escaparon de mis labios sin que pudiera contenerlas. Y una vez dichas, ya no había manera de retractarme. Los ojos de Clara se elevaron para cruzarse con los míos. En ese instante comprendí que ya no había marcha atrás.
Habíamos traspasado un límite y nos encontrábamos al borde de una situación aún más riesgosa. Al principio, guardó silencio. Sin embargo, a través de la mirada en sus ojos pude comprender todo lo que requería. En ese lugar ardía una llama. Una urgencia que resonaba con la mía, generándome miedo pero también una emoción que no podía rechazar. Expresé con voz insegura que no podíamos continuar con esta situación. Aunque dudaba de mis propias palabras, Clara mantuvo su mirada fija en la mía. Eso lo tengo claro, ha murmurado. Pero ya nos encontramos presentes. La habitación parecía demasiado reducida. El aire espeso ansiaba desplazarse, alejarse al máximo de mí. Pero me era imposible cambiar de lugar. Me encontraba en una situación complicada. No era por su influencia, sino por mis propias ansias. La conexión entre los dos era tan intensa, tan abrumadora que resultaba imposible resistirse. Al percatarme de la situación, ella se inclinó hacia mí, teniendo su rostro muy cerca del mío, percibiendo su aliento cálido y suave en mi piel, mientras mi corazón latía con intensidad en mi pecho. En un momento fugaz, consideré la posibilidad de detenerlo, apartarme y poner fin a esto antes de que se complicara aún más. En ese momento, sus labios se posaron en los míos y cualquier pensamiento lógico se esfumó por completo. Esta vez, el beso tuvo una nueva intensidad. No mostraba dudas ni titubeos, sino que reflejaba la tensión acumulada y el deseo contenido por mucho tiempo entre nosotros. Respondí al beso sin prestar atención a mis manos apoyadas en el sofá, aferrándose a la tela para mantenerme estable. No era cuestión de amor ni cariño, se trataba de una urgencia. Una urgencia intensa y desenfrenada que ninguno de los dos podía dominar. En ese instante, mi corazón palpitaba con intensidad. Una vorágine de ideas que me resultaba imposible comprender. Lo único claro era que en ese preciso momento no había vuelta atrás. Al separarnos, los dos estábamos sin aliento, con nuestras frentes juntas, sintiendo el peso de nuestras acciones en el ambiente. Pero ninguno de los dos quiso interrumpir ese instante. Insistí en la necesidad de hacer una pausa, a pesar de la falta de fuerza en mi voz y de mi falta de convicción. Clara percibió mi aliento. Sé que es reconfortante sentirlo cálido sobre mi piel, murmuró. Aunque resulta complicado resistirse. No imposible. Expresé que no había más palabras que añadir. Nos encontrábamos atrapados en esta telaraña que habíamos creado. Y a pesar de nuestras intenciones de ponerle fin, la conexión entre nosotros persistía. En ese preciso momento, ocurrió. Una vez más. Se inclinó hacia mí y no pudimos contenernos. La situación se desvaneció tan velozmente como había surgido. Siento que la intensidad fue excesiva para mí. Pero a ella no parecía importarle. Al finalizar, me dedicó una sonrisa. Quedó patente su gran agrado. Y los días siguientes transcurrieron velozmente. Tratamos de comportarnos como si todo estuviera bien. De ignorar lo sucedido. Aunque la tensión entre nosotros era evidente. Cada vez que la encontraba, experimentaba esa sensación de calor intenso. Esa atracción tan arriesgada. La sensación que teníamos era de dar vueltas el uno alrededor del otro. Aguardando el instante en el que finalmente se rendiría, era solo cuestión de esperar. Esa noche, mientras mi padre permanecía laborando hasta altas horas de la noche, me hallé en la cocina tratando de entretenerme cocinando la cena. Sin embargo, el silencio absoluto en el hogar resultaba abrumador y me impedía enfocarme. Cada ruido parecía amplificarse, subrayando la gravedad de nuestra situación. No me percaté de su llegada al principio. Pero al voltear, ahí estaba ella. Desde el marco de la puerta. Me miraba con una expresión enigmática. Me ofreció su ayuda con estas palabras: ¿requieres asistencia? Su tono era relajado. Sin embargo, escondía algo en su interior que provocó que mi corazón latiera más rápido. Expresé que no me encontraba bien. A pesar de que mis manos temblaban, ella se aproximó hacia mí, manteniéndose a una proximidad excesiva. Abrumadora. ¿Estás completamente convencido?
Hice un esfuerzo por tragar saliva con fuerza para recuperar el equilibrio. No podemos comenzar. Pero ella me interrumpió. No es necesario que actuemos. Susurró con calma, manteniendo su mirada en la mía. Aunque pienso que los dos entendemos el rumbo que está tomando esta situación. Las palabras se quedaron en el aire entre los dos, con un peso y una certeza abrumadores. Quería comunicarle que estaba en un error. Pero me resultaba imposible ya que en el fondo sabía que estaba en lo correcto. Permanecimos en silencio. La distancia entre nosotros disminuyendo con cada instante que transcurría. Hasta que, de repente, sin darme cuenta, ella volvió a besarme. Ocurrió velozmente. Casi como un destello. Pero bastó para avivar nuevamente todo lo que habíamos tratado de mantener bajo control, mi corazón latiendo con intensidad en mi pecho. Comprendí que esto era solo el inicio. Los días que vinieron después se convirtieron en un cúmulo de instantes robados y miradas rápidas. Vivíamos en dos realidades distintas, una cotidiana y otra donde Clara y yo nos enfrentábamos a lo impredecible en todo momento. El peso de nuestro misterio era abrumador. Sin embargo, no podíamos estar separados. A pesar de mis constantes advertencias sobre la importancia de hacer una pausa. La situación continuaba repitiéndose. Cada vez que mi padre salía para ir a trabajar o se quedaba fuera hasta tarde. La tensión entre nosotros aumentaba. Nos hallábamos en la misma habitación. Sin pronunciar ni una sola palabra. Ambos éramos conscientes de lo que estaba por suceder. Resultaba inquietante lo rápido con el que nos habíamos dejado llevar por esta situación. Cada caricia. Cada gesto era palpable. Como si estuviéramos traspasando un límite intangible. Sin que ninguno de los dos cediera, al contrario. Nos aproximábamos más. Como si una fuerza superior nos condujera por este sendero. Esa tarde de sábado. El ambiente dentro de la casa parecía cargado. El padre se encontraba en una actividad laboral y no volvería a casa hasta altas horas de la noche. Desde que abrí los ojos al amanecer. Noté de inmediato que algo había cambiado en el ambiente. El silencio anticipado se hizo cada vez más común a medida que pasaba el tiempo. Encontrando a Clara en la cocina. Al ingresar, la encontré lavando los platos de espaldas. Aunque parecía consciente de mi presencia ya que no se sorprendió al escucharme. Permanecí al lado de la puerta. Contemplando por un instante sin tener idea de qué decir o cómo actuar. La situación se había convertido en algo habitual. Esa danza peculiar en la que estábamos inmersos y dominaba los movimientos a la perfección. Dio vuelta al grifo. Se enjugó las manos con una toalla y luego se giró hacia mí. Durante un breve instante. Ninguno de los dos emitió palabra. El silencio era abrumador. Cargado de todo lo que no expresábamos. Su voz suave rompió el silencio con la pregunta, ¿te encuentras bien? Mientras sus ojos buscaban los míos. No lo estaba. No lo había experimentado en mucho tiempo. ¿Pero cómo podía reconocerlo? ¿De qué manera podría describir la tormenta que se gestaba en mi interior? ¿La eterna lucha entre la moral y la tentación? Contesté al final que no tenía idea. Con apenas un susurro en mi voz. Clara se aproximó hacia mí. Deteniéndose a corta distancia. Las palabras pausadas y reflexivas que usted pronunció han estado rondando en mi mente. Quizás sería conveniente abordar la situación que hemos estado experimentando. Dudé antes de decidir entablar esta conversación. Cuestionándome si era necesario hablar cuando nuestras acciones ya habían expresado tanto. A pesar de mi reticencia. Ella insistía en seguir adelante. Consciente de que postergar no era una opción viable. ¿Sobre qué tema debemos conversar? Hice la pregunta desde lo más profundo de mi ser. Con prisa. Soltó un suspiro y se pasó la mano por la frente. No tengo idea. Quizás sería conveniente investigar cuál es la dirección que está tomando esto. La situación actual es insostenible. No podemos continuar con esta farsa. Sabía que tenía razón. Aunque me resistía a aceptarlo. ¿Cuál crees que es su destino? Inquirí con un tono más brusco de lo que había planeado. Clara se sorprendió levemente. Pero no apartó su atención. Confesó su desconocimiento sobre el tema. Aunque afirmó con certeza que no es posible continuar. Caminando en círculos. Deslicé la mano por mi melena.
notando cómo la irritación se iba apoderando de mí. ¿Cuál es tu deseo para conmigo? Dejé de repente. No por enfado hacia ella, sino porque tampoco poseo las respuestas que desearía escuchar para confirmar que todo está bien. Que estoy de acuerdo con la situación. Ya que no es así. No me siento cómodo con ninguna de estas situaciones. Su tono se volvió más amable y se acercó a mí, reduciendo la separación entre nosotros. Expresó en tono bajo que no le gustaría que estuvieras de acuerdo con eso. Simplemente deseo que seas auténtico contigo mismo y conmigo. Las palabras que pronunciaste me impactaron como un golpe directo al estómago. Ya que comprendí claramente su significado, había estado engañándome durante un largo periodo, tratando de persuadirme de que todo esto era pasajero y desaparecería si simplemente lo ignorábamos el tiempo suficiente. Sin embargo, la realidad era que no podía sacarla de mi mente. Era imposible para mí. Intentaba resistir el deseo, pero este se intensificaba con cada intento de controlarlo. Confesé con la voz entrecortada mi desconocimiento sobre cómo llevar a cabo esa tarea. Me resulta difícil ser sincero al respecto. Clara ofreció su mano. Nos encontrábamos de pie, en esta ocasión. El beso no fue rápido ni agitado, transcurrió de manera pausada y reflexiva. Como si los dos intentáramos retener algo que se nos escapaba entre los dedos. Después de separarnos, apoyó su frente en la mía y permanecimos en silencio, mientras nuestras respiraciones se entrelazaban en el reducido espacio que nos separaba. Podía percibir cómo su corazón latía acelerado y desigual, al igual que el mío. Me pregunté en voz baja qué era lo que estábamos haciendo, aunque en realidad era más una reflexión personal que una pregunta dirigida a ella. Tenía claro que no sería sostenible a largo plazo, intuía que en algún momento algo tendría que rendirse. Sin embargo, no se sentía preparado para afrontarlo. Fue en una noche cuando todo se derrumbó. Mientras me encontraba en la sala. La televisión estaba encendida pero sin sonido. Mientras mis pensamientos vagaban lejos. Clara se encontraba en el piso de arriba, esperando a su padre que, una vez más, llegaría tarde sin importarle la hora. Estaba absorta en sus pensamientos, reflexionando sobre nuestras acciones pasadas y lo irreversible de algunas situaciones. Al escuchar el chirrido al abrir la puerta principal, fui interrumpido en mis reflexiones y, por un instante, me quedé inmóvil, sintiendo el miedo recorrer mi pecho. La llegada temprana de papá me tomó por sorpresa, por lo que me apuré a levantarme. Antes de poder responder, ya se encontraba adentrándose en la habitación, observando a su alrededor antes de posar la mirada en mí. Saludó con su voz, la cual tenía un tono que no logré reconocer por completo. Le pregunté por qué estaba viendo televisión solo, intentando ocultar mi nerviosismo en la respuesta. Mi corazón latía rápido. La culpa me consumía como una corriente eléctrica. No parecía percatarse de ello. O quizás sí, optó por hacer caso omiso y se acomodó en el sofá, pasando de un canal a otro como si fuera una noche más. Traté de tranquilizarme y persuadirme de que todo marchaba bien. Sin embargo, la carga de lo que ocultábamos me oprimía, sofocándome. Unos minutos más tarde, Clara descendió por las escaleras. Saludó a su padre con una expresión facial completamente neutral, como si no hubiera pasado nada, aunque parecía estar todo en orden. Se notaba claramente la tensión en su mirada y en el nerviosismo con el que sus manos se movían de un lado a otro. Aquella noche, la cena resultó ser muy incómoda debido a que la charla se percibía como artificial. Cada vez que el padre hablaba, la sensación de que las paredes se estrechaban lo invadía, incapaz de sostener la mirada de Clara. Sin embargo, me resultaba imposible enfocarme en algo distinto al temor que se enroscaba en mi pecho. Consideré que la noche transcurriría sin contratiempos. Quizás habíamos conseguido mantener las apariencias una vez más. Sin embargo, al recoger la mesa, mi padre se volteó hacia mí de manera inesperada, con un gesto facial imposible de interpretar. Ha transcurrido un largo periodo. Con Clara. En estos días, expresó con calma pero curiosidad en su voz, lo que provocó que mi corazón se detuviera. Observé a Clara.
cuya tez se había empalidecido mientras sus ojos se abrían al máximo por el temor. Intento mantener mi voz estable mientras balbuceo. El gesto de mi padre se posó en mí durante un extenso instante. Percibí cómo la atmósfera en la habitación se transformaba. ¿Existe algo que desees comunicarme?, inquirió con una calma persistente en su voz. Aunque algo en su actitud logró que mi cuerpo se estremeciera. Me dispuse a contestar abriendo la boca. Sin embargo, no lograron salir las palabras. Mi mente se encontraba rápidamente en busca de algo. No lograba hallar las palabras para hacer que todo desapareciera. Sin poder mentir. En ese momento, la verdad flotaba en el aire entre nosotros. A punto de ser revelada. Cuando la mano de Clara rozó la mía. Debajo de la mesa. Una petición en silencio que solo logró agravar el sentimiento de culpa. Al final, mi voz apenas se escuchaba cuando hablé en voz baja. No hay problema. Papá. Guardó silencio por un largo rato, limitándose a observarme con sus ojos enigmáticos. Y en esa ausencia de palabras comprendí que él también estaba al tanto. Mientras permanecía en ese lugar, sintiendo su mirada fija en mí, comprendí que no había forma de evitar lo que ya estaba en marcha. A pesar de que las palabras no revelaran la verdad, permanecían sin ser pronunciadas. Mientras yo aguardaba en su presencia, sabiendo que me acompañarían sin importar cuánto intentara escapar.